Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Nos volvemos a encontrar nuevamente en este video. ¿Sí? Vamos a esta vez resolver uno de los parciales que tomamos hace poco en Matemática 51 en el CBC de la UBA. Esto está dirigido para nuestros queridos alumnos del aula 919, pero bueno, también para todos los que están estudiando la materia o ejercicios similares. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tratar de resolver los 4 temas a la vez. Espero que este video les guste. Como siempre, si el contenido de este canal les gusta, les sirve y les es de utilidad, por favor les pedimos suscríbanse al canal, denle like a los videos, que esto no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo. Así que bueno, vamos para allá y empezamos. Bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio de todos los temas. Para que ustedes vean, yo los puse todos más o menos en la misma línea, cosa de que vamos a ver, ¿sí?, que todos los enunciados son muy similares, excepto obviamente los números. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene este método? Que nosotros vamos a resolver todos los puntos, ¿ok? Vamos a resolver un solo ejemplo y el mecanismo va a ser el mismo para todos, ¿sí? Así que al final del ejercicio yo voy a poner las respuestas de todos los casos, ¿sí?, como para que ustedes lo puedan ver, que no tengan problema, ¿sí? Pero básicamente nos vamos a centrar en un solo caso, que es el procedimiento, ¿sí? Fíjense, léanlos, pero vamos a ver que todos los casos son muy similares. Entonces vamos a arrancar por el primer ejemplo, donde en este caso acá se habla de esta función lineal. Vamos a ver cada uno por separado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la idea, no? Fíjense, acá tenemos una función lineal que pasa por una serie de puntos, en este caso dos puntos que son 1, menos 4 y 3, 4, ¿sí? Y la idea es, con esa función, escribir como intervalo o unión de intervalos un conjunto, que en este caso se llama A, y que ese conjunto tiene esta, digamos, esta característica, ¿no? Tenemos una multiplicación, ¿sí?, de x más 3, que es un término multiplicado por la función, y eso a su vez es mayor que 0. ¿Sí? Esa sería la idea o la lógica atrás de todo esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, sería lo siguiente. Por ejemplo, ¿sí?, vamos a empezar por lo básico, ¿no? En primer lugar, nosotros acá tenemos, ¿sí?, que decir, bueno, vamos a ver los pasos, cuáles serían los pasos a seguir más o menos analizando el problema, ¿sí?, haciendo un poco de brainstorming y tratando de entender, ¿sí?, qué hay atrás de todo esto. Primero, ¿sí?, el objetivo del problema básicamente es resolver esta ecuación, ¿sí? Esto que estoy marcando acá en amarillo, ¿sí?, sería el objetivo, ¿está bien? Entonces vamos a hacer ingeniería reversa, ¿sí?, es decir, pensar de atrás para adelante, o sea, qué es lo que el problema pide, ¿no? Y tratemos de pensar cómo podemos ir obteniendo los elementos que el problema nos va a ir solicitando, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, la inecuación tiene x más 3, que es un término que conocemos, ¿sí?, en cuestiones matemáticas, y la función que no la conocemos. Con lo cual, uno diría, bueno, como primer paso, ¿sí?, básicamente sería hallar la expresión, ¿sí?, de f de x, ¿sí?, con los datos que tenemos, ¿está bien? Porque el problema nos da algunos datos, como por ejemplo pueden ser los puntos por los que pasa, pero no tenemos, ¿sí?, la expresión completa de la función. Con lo cual, nada, eso podría llegar a ser un problema si no lo tenemos. Y luego, una vez que nosotros lo conseguimos, el segundo paso sería resolver, ¿sí?, la inecuación descrita en A. ¿Sí? Es decir, cuando estamos hablando de la inecuación de A es todas las soluciones posibles de este caso. ¿Está bien? Ese sería a grosso modo lo que hay que ver. ¿Sí? Entonces esto, ya les digo, es un poco de brainstorming, ¿sí?, es tratar de entender el problema desde lo más sencillo, ¿sí?, cómo se puede ver de esa manera. Entonces, por ejemplo, empecemos por el primer caso, ¿sí?, que sería esto. Es decir, bueno, ¿qué es esto? F de x en este caso es una función lineal, ¿sí?, porque ya lo dice el enunciado. ¿Sí? El enunciado acá está marcando que estamos hablando de una función lineal, con lo cual uno dice, bueno, ¿cuál sería la expresión completa común de una función lineal? ¿Sí? Fíjense, vamos a referirnos un poco acá a las imágenes de Google, porque Google tiene unos gráficos un poquito más lindos de los que podemos ver en este caso, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, cuál es la forma general de una función lineal, ¿sí? Entonces vienen ustedes acá, ¿sí?, si lo tienen a mano, función lineal. Fíjense que en este caso nosotros estamos hablando de fórmulas bastante simples, ¿ok?
Pero por ejemplo, en este caso, vamos a usar un gráfico como este estilo, ¿sí? Donde vamos a tener una fórmula, una recta, una función lineal, tiene dos variables. La letra m, ¿sí? Por x más b. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso de nuestra fórmula, ¿sí? M y B son nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces esto muy importante tenerlo en cuenta. M, ¿sí? Y B son incógnitas. Acuérdense de lo que nosotros veníamos diciendo en clase. En general, en matemática, las letras que no son ni X ni Y, ni alguna similar, son valores puntuales, ¿ok? Con lo cual son letras con nombre y apellido. ¿Cómo hacemos para encontrarlas? Bueno, fíjense que el problema nos da como dato dos puntos, el 1 menos 4 y el 3, 4. Siempre es importante entender que para encontrar una recta yo por lo menos necesito dos puntos, ¿sí? Es decir, no necesito más que esto, con lo cual puedo usar esos dos puntos a mi favor, ¿sí? Por ejemplo, en este punto lo primero que aparece, el primer número que aparece en cada punto siempre es la letra X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1 en el primer punto y el 3 en el segundo punto son de la letra X, ¿correcto? Y asimismo, ¿sí? El menos 4 del primer punto y el 4 del segundo punto son o corresponden con la letra Y. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Bueno, lo que puedo armar con eso es lo que se llama un sistema de ecuaciones, ¿sí? Reemplazar cada punto una vez en cada ecuación y luego resolverlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si empiezo con el punto 1 menos 4 en esta ecuación, ¿sí? Vamos a reemplazarlo, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, en este caso vamos a tener menos 4 en y, que es el f de x, que esto me queda como m por 1 más b, ¿sí? Y si ahora hago lo mismo con 3, 4, que es el siguiente punto, vamos a usar otro color, un amarillo por ejemplo, ¿sí? En este caso esto me quedaría, ¿sí? 4 en y, y acá me va a quedar como m, ¿sí? Que es la constante, por 3 más b. Entonces yo lo que armé con esto, como tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones que después las voy a ir manejando, ¿sí? Las voy a ir resolviendo en cada uno, pero básicamente me voy a manejar con eso en cada uno de los puntos, ¿ok? Entonces, ahora, fíjense, siempre esto está bueno que ustedes lo vayan viendo desde ahora. Siempre en matemática yo tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas que quiera resolver, ¿sí? Tengo dos ecuaciones, ¿sí? En este caso, y dos incógnitas, con lo cual, en este caso, tengo buena parte del problema ya bien encaminado o bien resuelto, ¿sí? Así que buenísimo. Y lo que tengo que hacer es ver cómo las acomodo a gusto y piacere según lo que necesite, ¿sí? Supongamos, esta es la ecuación, vamos a llamarla ecuación A minúscula, esta es la ecuación B minúscula, ¿sí? O si ustedes quieren más fácil, ¿sí? Fila 1 y fila 2. Bueno, entonces tengo que tratar de... Fíjense algo muy interesante acá. Esta ecuación está acomodada con las letras en orden, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la primera columna que tiene el menos 4 y el 4 está hecha exclusivamente de números, ¿sí? La segunda columna que tiene las m's, ¿sí? Es solamente de la variable m nada más. Y la tercera columna es la variable b, ¿sí? Esto está bueno porque nos ayuda, digamos, a poder resolver el tema. Supongamos que yo voy a hacer la cuenta de restar las dos filas, ¿sí? Si yo las resto, esto lo puedo improvisar, voy a eliminar las b de un lado, ¿sí? O sea, voy a tener, por ejemplo, b menos b, ¿sí? Después acá voy a tener m menos 3m, ¿no? Y después acá voy a tener menos 4 menos 4, ¿sí? Entonces fíjense, acá b con b se va, vamos a tener menos 16, acá voy a tener menos 2m, ¿sí? En este sentido, perdón, acá me mandé un moco, esto es menos 8, estaba viendo mal. Entonces esto es menos 8, ¿sí? Y ahora paso el menos 2 dividiendo, me queda menos 8 dividido menos 2, y finalmente la pendiente me queda 4, ¿sí? Y con eso la saco, ¿sí? Luego, entonces ahora la función me va a quedar, fíjense, en este caso como 4 por x más b. Ya ahora me queda una sola letra por sacar, que en este caso es la letra b. Me queda solamente esto, ¿sí? Entonces ahora
la idea es tratar de ver, bueno, qué otra cosa, aparte de lo que hicimos recién, podemos utilizar en estos casos, ¿sí? Entonces vamos a ver que, por suerte, esta parte que sigue es un poco más simple, porque lo que podemos hacer en este caso es reemplazar alguna de las dos puntos, cualquiera, ¿sí? Porque tienen que dar lo mismo en teoría, y reemplazar las cuentas. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, vamos a tener, yo voy a reemplazar, por ejemplo, voy a usar el primer punto, ¿sí? El 1 menos 4, ¿sí? Hago exactamente lo mismo. Uso ese dato para reemplazarlo en la función y poder obtener lo que necesito, ¿sí? Entonces voy a venir, acuérdense que menos 4 es en i, ¿sí? Entonces menos 4 va a venir acá. Voy a tener después 4 por 1 más b, ¿sí? Y paso restando, 4 por 1 es 4, paso restando, 4 nuevamente, esto me queda b, y finalmente acá tengo que b me queda menos 8, ¿sí? Entonces, con estos dos datos de que m es 4 y b es menos 8, fíjense, f de x me va a quedar como 4x menos 8, ¿está bien? Ese sería el primer dato importante a tener en cuenta. Este es el primer paso que tenemos de la ecuación. Así que por ahora, buenísimo, ¿okay? El paso 1 entonces, volvemos para acá, el paso 1 ya está ok, ¿sí? Entonces esto hasta acá está perfecto. Ahora lo que habría que hacer es resolver la ecuación en A, ¿sí? Entonces vamos a pasar a eso, vamos a ver justamente cómo es la inecuación y qué desafíos nos va a plantear esto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos la expresión de la inecuación, ¿sí? Y vamos a ver con qué nos encontramos, ¿bien? Y vamos a ver paso a paso qué necesitamos en estos casos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver uno de los temas acá, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos, ¿no? Fíjense, vamos a ver qué es lo que nos pide acá de resolver la inecuación. Básicamente la inecuación dice que el conjunto A son todos los x pertenecientes a los reales tales que x más 3 multiplicada por la función de f nos va a dar mayor que 0. Entonces, si esto lo copiamos tal cual, vamos a tener x más 3, todo esto por 4x menos 8, ¿sí? Nos va a quedar mayor que 0, ¿sí? En general, a veces esto no es obligatorio y lo que voy a decir ahora es un tip, así que tómenlo o déjenlo. Si ven que simplifica la vida de ustedes, buenísimo. Si se complican, no se preocupen. A veces conviene, ¿sí? Los tips que nosotros damos de factorizar, simplificar expresiones y todo, a veces pueden ser de ayuda como para que uno pueda terminar teniendo una ecuación o un desarrollo de problema muy sencillo y muy limpio, y que ustedes no se preocupen a la hora de poder ver los casos en general. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿no? Yo tengo el primer término que es x más 3, que está bastante bien, ¿sí? No tiene demasiado que hacer. El segundo término tiene, si ustedes se fijan, 4 por x y menos 8, ¿sí? Es un término, un monomio de grado 1, pero que da la posibilidad a que nosotros saquemos un factor común, por lo menos en los números de ese caso, ¿sí? O sea, 4 por x se está multiplicando, es un múltiplo de 4, y 8 es 4 por 2. Con lo cual yo podría sacar ese 4 como factor común y dejar la expresión de este lado, ¿sí? 4 por x menos 2, y que me quede, ¿sí? De esa manera, ¿está bien? Y a su vez otra cosa más, este 4 que está multiplicando podría pasarlo dividiendo, entonces esto me quedaría como x más 3, todo esto por x menos 2 es mayor que 0 dividido 4, y 0 dividido 4 termina siendo 0. Entonces nada, estos pequeños tips a veces pueden servir, y si les es de utilidad, buenísimo, ¿está bien? Ahora, yo quiero que ustedes miren, ¿sí? Con qué nos enfrentamos ahora, porque ahora tenemos una multiplicación de dos términos, ¿sí? Dos factores, ¿no? Que su multiplicación da mayor que 0. Vamos a llamar al primero, supongamos, vamos a llamar al primero alfa, ¿sí? Y al segundo beta. Estoy usando letras griegas porque ya el A lo usamos para el nombre del conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Estos son los tipos de inecuaciones que ustedes, cuando ven el problema, son inecuaciones donde básicamente se juega con el signo y se resuelven entendiendo qué es lo que pasa acá.
Yo tengo dos términos o dos números que son alfa y beta y cuya multiplicación me da positivo. Entonces ustedes tienen que pensar, decir, bueno, si yo multiplico dos números que son positivos, ¿sí? Más por más es más. O sea, si yo multiplico dos números positivos, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Si yo a su vez hago lo mismo con dos números negativos, ¿sí? El resultado también va a ser positivo. El famoso menos por menos es más. De igual manera, cuando ustedes tienen una combinación, ¿sí? Cuando ustedes tienen una combinación de signos, o sea, más por menos es menos, ¿sí? Y lo mismo el menos por más, ¿sí? En este caso también es menos. Entonces, básicamente, en este caso, uno podría decir, bueno, si yo tengo el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, acá tengo dos posibilidades, o es el caso 1 o es el caso 2. Entonces, lo ideal es traducir esto a un lenguaje, ¿sí? De inecuación, o sea, que lo podamos pensar en términos matemáticos, ¿sí? En términos de inecuación, o sea, que ustedes lo puedan resolver sin problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? La idea sería, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la idea nuestra sería decir, bueno, si tenemos una multiplicación que nos da mayor que 0, vamos a ver que los casos son el 1 y el 2, porque pueden ser o los dos negativos o los dos positivos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la idea sería, bueno, vamos a ver, voy a poner el caso 1, ¿no? En este caso sería alfa mayor que 0, ¿sí? Y a su vez beta mayor que 0, que en expresión me quedaría como x más 3, que es alfa, mayor que 0, y el otro que es x menos 2, que es beta, mayor que 0. El otro caso sería al revés, ¿sí? Que los dos sean negativos, alfa menor que 0 y beta menor que 0, y eso traducido me quedaría x más 3 menor que 0 y x menos 2 menor que 0, ¿sí? Ahora, acuérdense lo que dijimos, es o 1 o 2, o sea que no se van a juntar, ¿está bien? Entonces vamos a resolver los dos por separado y después unificar los resultados como corresponde, ¿sí? Entonces vamos a tener esto por un lado, vamos a tener esto por el otro, ¿sí? Y vamos a resolverlos, en este caso, en ambos por separado. Entonces vamos a ver esto mismo, ¿sí? Y acá uno final, como para que se entienda lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, en estas dos que voy a marcar acá en amarillo, ¿sí? O sea que voy a señalar acá en amarillo, que son las dos que están encolumnadas, x más 3 mayor que 0 y menor que 0, si ustedes se fijan son la misma inecuación con la diferencia de los signos mayor y menor que ustedes tienen en ambos lados, ¿sí? De la misma forma van a tener acá lo mismo con el x menos 2, estas que están agrupadas en verde, ¿sí? También son muy parecidas, excepto que tiene mayor y menor. Esto se los digo como un tip para que vean que no hace falta a veces hacer tantas cuentas, sino que con lo mismo pueden resolverlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las que están en amarillo, alcanzaría con que si ambas están con el 3 sumando, pasemos el 3 restando, ¿sí? Entonces ponemos x mayor a 0 menos 3 y acá lo mismo, x menor a 0 menos 3. Pero la cuenta es la misma. Acá pasa lo mismo, tenemos x mayor a 0 más 2 y acá vamos a tener x menor a 0 más 2. Y ahora los conectores, ¿no? Vamos a tener el primero amarillo con el primer verde, el segundo amarillo con el segundo verde y entre ambos una unión, ¿sí? Entonces esto nos queda x mayor a menos 3 y x mayor a 2, o la otra es x menor a menos 3 y x, ¿sí? En este caso, menor a 2. Y vamos a agrupar, ¿sí? Vamos a dibujar las dos por separado, ¿sí? Vamos a dibujo, vamos a tener acá en el 1, ¿sí? Vamos a tener menos 3 y vamos a tener 2, y acá lo mismo para, en este caso, vamos a tener lo mismo para el 2, ¿sí? Menos 3 y 2 y el 2. Entonces, por ejemplo, en este caso para el menos 3 tenemos paréntesis porque menos 3 no está incluido, ¿está bien? Así que vamos a tenerlo en este caso desde allá, perfecto. Y en el caso de 2 también, sin incluir y en el verbo. Entonces fíjense que ambos se juntan, lo voy a poner acá en rojo, desde el 2 hasta más infinito. Y lo mismo con el otro, ¿sí?
el 2, x menor a menos 3, que ponemos un menos 3 en paréntesis porque no está incluido. En el caso del 2 lo mismo, ¿sí? Va hasta 2 porque es menor y ponemos un paréntesis porque tampoco está incluido. Y donde se tocan es acá en el rojo, ¿sí? Entonces lo ponemos acá en el rojo y este es el que va. Y como la solución es la unión de estas dos, fíjense que las partes rojas no se tocan, pero no hace falta que se toquen porque justamente nosotros estamos buscando la unión, es decir, que sea o una o la otra sin problema. Entonces en este caso vamos a tener x perteneciente, esta primera parte que es de menos infinito a menos 3, y luego tenemos la otra que es unión de 2 a más infinito. ¿Está bien? Y este sí sería el resultado del problema, ¿sí? O sea, qué intervalo vamos a tener en cada uno. Entonces nada, esto para que ustedes se queden tranquilos es cómo sería el paso a paso. Yo voy a dejar los resultados, ¿sí? de los otros puntos, de los otros temas. Ahora lo vamos a ver rápidamente, pero básicamente quédense tranquilos porque la mecánica es siempre la misma. Bien, así quedarían las respuestas, ¿sí? Así que nada, se las dejo después abajo en el PDF. Vamos a ver este caso, que es el ejercicio 2, donde básicamente lo que pide es una función cuadrática f, donde nos dan los dos ceros de la función, ceros o raíces, es lo mismo, y el conjunto imagen. De vuelta, fíjense que de los 4 temas el enunciado es exactamente el mismo, con la diferencia de, obviamente, los ceros y cuál es la imagen de cada uno. ¿Está bien? Si ustedes se toman el trabajo de hacer los 4 casos, primero que se van a dar cuenta que las parábolas o las funciones cuadráticas que van a dibujar son todas orientadas hacia abajo, ergo como si fuera un medio arco de un McDonald's, del logo de McDonald's, ¿sí? Es decir, sonrisa triste le decimos en clase, y que ambas cortan al eje X, ¿sí? Pero fuera de eso no hay grandes diferencias, ¿está bien? Así que para que se queden tranquilos. Y de vuelta vamos a hacer solamente el primer caso, porque ya les digo, el procedimiento en el resto es exactamente lo mismo. Así que vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Y cuáles son los tips and tricks que necesitamos como para encarar este problema. Hay muchas maneras, ¿sí? Así que yo voy a tratar de hacer algo sencillo y que vaya directo al punto para que ustedes también se queden tranquilos y que esto no les sea, digamos, un pesar, ¿no? Vamos a ver primero en este caso. Fíjense, acá hablamos de que nos dan dos ceros y nos dan el conjunto imagen. Entonces, nosotros para las funciones cuadráticas tenemos varias opciones, ¿ok? Tenemos que tratar de fórmulas, me refiero, ¿no? Tenemos que tratar de ver cuál o cuáles de todas las fórmulas son realmente las que a nosotros más nos convienen. Entonces yo voy a tratar de buscar un resumen ahora para que nosotros veamos cuáles son las 3 fórmulas más comunes de funciones cuadráticas, ¿sí? Van a ver que en este caso esto es como una receta, ¿sí? Es decir, ustedes necesitan tener un catálogo de fórmulas que cada uno se va a adaptar mejor a cada caso según la ocasión. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ir anotando, ¿no? Para tener una idea, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, el conjunto de ceros, como bien dijo el problema, que en este caso son x, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos menos 2, 4, entonces vamos a poner x perteneciente menos 2, 4, ven que lo estoy poniendo entre llaves, ¿sí? Vamos a poner acá función cuadrática, fórmulas, ¿sí? Y después también que el conjunto imagen siempre está en el eje Y, ¿sí? Entonces ponemos y pertenece de menos infinito a 3 y obviamente cerrado con una llave, ¿está bien? Entonces, vamos a tratar de ver, ¿sí? Miren que este resumen está muy piola. Vamos a ver cómo podemos sacarlo, ¿ok? Pero en este caso, fíjense. De todas las maneras, uno dice, bueno, acá me están dando como dato las raíces y por otro lado me están dando la imagen. Vamos a hacer un pequeño ensayo a ver cómo se vería esto en la gráfica, aunque nosotros no conozcamos, ¿sí?, la fórmula que tiene la gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo los dos ejes, tengo el eje X y tengo el eje Y, como siempre. Y
Y me voy a fijar en lo siguiente. Fíjense que dice x perteneciente a menos 2, 4. No es un intervalo esto, aclaro, sino que son llaves, porque estamos hablando de valores puntuales en la recta, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros venimos y decimos menos 2 acá, y acá tenemos 4, y la función va a pasar exactamente por esos puntos, que los estoy marcando acá en celeste, ¿sí? Es decir, justamente por ser raíces pasan por el valor de x que yo marqué, pero a su vez la altura es la que ustedes tienen, ¿sí?, en vista. Y por otro lado, fíjense que dice que el conjunto imagen va de menos infinito a 3. Conjunto imagen siempre son los puntos del eje Y, sí, que tienen justamente, como dice la palabra, imagen. Entonces, si nosotros nos fijamos, vamos a ver que 3, que es el tope, ¿sí?, la imagen va a ir desde muy abajo, que es de menos infinito, hasta el punto de arriba. Entonces, lo ubicamos de esta manera, ¿sí? Y acá en 3 vamos a poner un corchete, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es lo que está diciendo el problema, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya nos vamos dando una idea de cómo sería la fórmula de la función. Pensémoslo por el absurdo, ¿no? Es decir, esta fórmula no tendría sentido, supongamos que apunte para arriba y que sea algo así, ¿sí?, más o menos. ¿Por qué? Porque eso implicaría, ¿sí?, primero que tiene un base o un valor mínimo que acá no se está viendo, ¿sí? La fórmula acá está marcando bien explícito que la función sí tiene un techo en 3, pero que no tiene otras cosas que nos hagan pensar que apunta para arriba. Con lo cual nuestra primera hipótesis ya está descartada, ¿sí? La fórmula sería al revés. Pasaría por menos 2, ¿sí?, pasaría por 4, y en este caso tendría, más o menos salvando las distancias, ¿no?, tendría esta forma, ¿sí?, tendría el vértice en 3, que es el valor máximo, ¿está bien? Esos, por ejemplo, algunos tips. Ahora, acá también hay algo muy interesante, ¿no? Yo acá justamente lo hice a pulso y no tengo las herramientas para hacerlo bien, pero si ustedes se fijan, ¿sí?, la parábola es algo simétrico, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, dibujan una parábola y la parten a la mitad, se van a dar cuenta, ¿sí?, estas son unas pocas figuras, que es como un espejo, ¿sí?, básicamente lo mismo de un lado que del otro, ¿está bien? Entonces, yo la corté ahí en verde en forma axial, ¿sí?, pero si la corto en forma longitudinal, es decir, alrededor del eje X, lo que me voy a dar cuenta es que la distancia entre esa línea de corte, ¿sí?, y la otra distancia, como es un espejo, va a ser la misma, ¿está bien? Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta para estos casos. Entonces, teniendo en cuenta las expresiones que buscamos recién, ¿sí?, vamos a tratar de ver lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, nosotros acá tenemos las tres formas, ¿no?, polinómica, canónica y factorizada. Acá lo importante es tratar de ver qué parámetros nos serían útiles y cuáles no. Y a veces hay que jugar un poquito con los datos, ¿sí? Yo diría, ¿sí?, dado que tenemos el dato de que estas son las raíces del problema, ¿sí?, lo más fácil sería tratar de buscar, ¿sí?, de usar la forma factorizada, ¿sí? Eso sería como lo más útil en este sentido, ¿sí? Entonces vamos a tratar de plantear nuestro problema en estos términos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a por x menos la primera raíz, ¿sí?, por x menos la segunda raíz. Como nosotros ya tenemos el dato de cuáles son, que una es menos 2 y otra es 4, en este caso esto nos quedaría como a por x menos 2, ¿sí?, por x menos 4. Finalmente esto nos quedaría como a por x más 2, ¿sí?, todo esto por x menos 4. ¿Está bien? O sea que básicamente este sería nuestro estilo hasta ahora. Ahora, en este caso, por ejemplo, uno dice, bueno, ya parte del problema lo tenemos resuelto. Acuérdense que nuestra idea es obtener una fórmula, no importa de qué manera esté expresada esa fórmula. Es decir, si nosotros la expresamos forma polinómica, forma canónica, factorizada, en todos casos la respuesta va a estar bien, ¿sí? Así que no va a haber problema en ese sentido, ¿está bien? Entonces decimos, bueno, es perfecto, en este caso nos falta un dato que es cuánto vale A. Y acá voy a remitirme a lo que dije hace un rato, ¿sí? Nosotros teníamos el gráfico, ¿sí?, donde básicamente decimos que la distancia o la mitad de la parábola si la cortamos, mejor dicho, con rectas axiales, ¿sí?, o sea que vayan paralelas al eje
digamos, de la parábola, o sea, el eje de simetría, la parábola es la misma. De todas maneras, también siempre sepan que el vértice, por esa simetría, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? El vértice está en la mitad de las raíces, ¿sí? Esto es algo escrito, digamos, de una forma muy simple, pero está bueno tener en cuenta el concepto, ¿sí? Porque es algo que no es explícito, no está, digamos, tan obvio, pero que sí está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, uno dice, bueno, perfecto, vamos a ubicar las raíces que son menos 2 y 4, ¿sí? ¿Qué distancia hay, primero para empezar, ¿no? ¿Qué distancia hay entre menos 2 y 4? Bueno, básicamente esto se resuelve haciendo la resta entre las dos, ¿sí? 4 menos menos 2 es 4 más 2 que es 6. Es decir, menos 2 y 4 entre sí están a 6 unidades de distancia. La mitad de 6 es 3. Con lo cual, si yo me muevo, ¿sí? 3 unidades de un lado y del otro, entonces básicamente, ¿sí? Voy a tener el resultado. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tener 3 de este lado, voy a tener 3 de este otro y básicamente puedo cruzar de un lado del otro haciendo una suma. 3 más menos 2 me queda un 1 y 4 menos 3 también me queda 1. Con lo cual sé que el x del vértice va a estar ahí, ¿sí? Por eso que acabamos de decir. Y por otro lado, ¿sí? Como hemos visto en la gráfica anteriormente, el y del vértice, si ustedes se fijan, ¿sí? Acá, en lo que habíamos dicho anteriormente, el y del vértice es el valor máximo por la forma que tiene la parábola, que ya les digo está abovedada hacia abajo. Entonces sí o sí el y del vértice va o tiene que ver con cuál es el valor más alto de esa función que estamos buscando, que en este caso es el 3. Entonces ya sabemos, ¿sí?, que si x del vértice pasa por 1 y el y del vértice pasa por 3, lo que nosotros tenemos como dato es que el punto 1, 3 es el vértice, pero además ese vértice nos puede servir para poder encontrar esa fórmula en A. ¿Sí? Entonces, con esos datos, reemplazándolos como corresponde, podemos obtener la fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, 3 está en Y y 1 está en X, y lo que voy a hacer ahora es reemplazarlos en ese orden para poder, ¿sí?, hacer la cuenta. Entonces voy a tener 3 en Y y acá voy a tener A por 1 más 2, todo esto por 1 menos 4, entonces voy a tener 3 es igual a A por 3 por menos 3, 3 con 3 se va, acá me va a quedar un 1 y A me va a quedar, paso el 3 dividiendo, me queda menos un tercio, ¿sí? Entonces la fórmula completa ahora me va a quedar como menos un tercio, ¿sí?, todo esto por x más 2, todo esto por x menos 4. Si ustedes dejan expresada la respuesta así, no va a haber ningún problema, ¿sí? Y es más, de hecho la respuesta va a estar ok, si el problema así lo permite, no hay problema, ¿sí? Pero con esto ustedes pueden quedarse tranquilos de que la respuesta está bien. Así que, como siempre, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cuáles son las respuestas de los otros casos y seguimos adelante. Fíjense entonces que este es el resultado final que quedaría para cada uno de los casos. Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio, ¿sí?, que básicamente trata de composición de funciones, como ustedes están viendo acá a continuación, ¿okay? Todos los casos, como ustedes verán, si se toman 2 minutos para leerlos, son muy parecidos entre todos, así que vamos a seguir con la misma metodología, ¿sí? Vamos a centrarnos en el primero. Vamos a ver un poquito cuáles son, digamos, los aspectos a tener en cuenta acá para este ejercicio. Fíjense lo siguiente, ¿no? Dice la función, dice el problema que tenemos una función f, ¿sí?, que es una función lineal común y corriente. Después tenemos la función g, que es una función racional, y h, que es la composición, ¿sí?, de la segunda con la primera, ¿sí? Es decir, la segunda va a estar dentro de la primera, f, sea compuesta con g, es en ese caso. Y la idea es muy simple, ¿sí? Es encontrar cuáles son las asíntotas de h, que sería la función compuesta nueva, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver qué etapas necesitamos, ¿no? Porque el problema acá está pidiendo las asíntotas de una ecuación, de la ecuación de una función que nosotros no conocemos.
¿sí? Con lo cual habría que pensar, ¿sí?, en primero encontrar cuál es esa composición para después, con esa función resultante, ver qué asíntota nos queda o qué asíntotas podemos obtener a partir de eso, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? A ver, notándolo a modo de recordatorio. Paso 1, por ejemplo, en este caso sería hallar, ¿sí?, f compuesta con g de x, ¿sí? Y esto sería lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo es que lo hacemos, ¿sí?, cómo son los pasos a seguir. Y luego, a grosso modo, el paso 2 sería luego hallar las asíntotas, ¿sí? Y en este caso, obviamente, estamos hablando de asíntotas verticales y horizontales, ¿sí? Pero básicamente esa sería nuestra idea. Entonces, en concordancia con lo que está puesto ahí arriba, vamos a empezar, ¿no? Vamos a arrancar por el paso 1, ¿sí?, que acá tenemos las dos funciones. Primero tenemos f de x, que acá me queda como 4x menos 8. Y después tenemos g de x, que en este caso me queda como 20 sobre x menos 4. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, primero para hacer la composición tenemos que fijarnos el orden en el que está escrita la composición, ¿sí? O sea, nosotros ¿qué queremos? Encontrar una función h que sea este estilo, f que adentro tenga g. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si f tiene adentro g, que es esto, ¿está bien?, una técnica muy sencilla sería la siguiente. Para empezar, ¿no?, yo tendría que escribir la ecuación. Yo me fijo la ecuación de f que está hecha en base a x, ¿no? Lo que tendría que hacer sería decir, bueno, las cuentas, la ecuación las está haciendo con la letra x, ¿sí?, con la variable x. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí?, yo al componerlo con la función g, lo que voy a hacer simplemente es reemplazar esa función. Entonces voy a tener 4, ¿sí?, voy a escribir la misma ecuación, menos 8, y en vez de estar multiplicada por la variable x, ahora va a estar multiplicada por la expresión completa de g, ¿sí? Eso es como un paso intermedio que me sirve para poder ir haciendo por etapas lo que necesito. ¿Está bien? Y luego, por ejemplo, en este caso, fíjense, ahora sí reemplazo por la expresión de g completa, que es lo que aparece acá arriba, ¿sí?, el 20 dividido x menos 4. ¿Está bien? Esto era lo mismo que estábamos viendo hace un rato. Entonces yo lo voy a expresar tal cual: 20 dividido x menos 4, ¿sí?, y luego por separado el menos 8. ¿Está bien? Vamos a emprolijar un poquito esto, pero ya el paso de hacer la composición ya está listo, ¿sí? Ya logramos el paso fundamental, ¿sí?, de poner una función dentro de la otra. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, no nos olvidemos que tenemos dos términos por separado, ¿sí? El primero, que es 4 por 20 sobre x menos 4, ¿sí? Acá podemos multiplicar directamente. 4 por 2 es 8, o sea que acá vamos a tener 80, ¿sí?, sobre x menos 4, y luego menos 8. Si ustedes miran esta ecuación a simple vista, les va a parecer como si fuera, digamos, una ecuación bastante parecida a una función racional, pero que no es, ¿sí?, estrictamente racional, porque tiene una resta o suma de dos términos. ¿Está bien? Entonces, básicamente la idea sería decir, bueno, para lograr eso habría que resolver esa resta con, ¿sí?, lograr generar todo en una sola fracción. Y la forma de hacerlo es restar, ¿sí?, o hacer la resta con el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, 8 tiene un 1 abajo, ¿sí?, tácito, que no está, pero si un denominador no está, siempre por default podemos ponerle un 1. Entonces, si yo tuviera que multiplicar a la siguiente fracción por un 1 para tener un denominador cruzado, ¿sí?, un mismo denominador, así lo puedo hacer y no hay problema, ¿sí?, me va a quedar de esta manera. De la misma manera, el 8 va a tener que estar multiplicado por este x menos 4, que es el otro denominador de la otra función. Entonces yo voy a poner acá x menos 4, todo esto sobre x menos 4 también. Entonces, fíjense cómo nos queda esto, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, ¿no?, vamos a tener x menos 4, ¿sí?, y acá vamos a tener 80. Y acá hacer la distributiva. Atenti con esto porque la distributiva tiene un menos, así que tengan cuidado con el tema de los signos, ¿ok?
Entonces tenemos menos 80x, ¿sí? Perdón, mala mía, menos 8x, ¿sí? Y luego 8 por 4, ¿sí? Con un más, entonces en este caso vamos a tener 32. ¿Está bien? Entonces vamos a prolijar un poquito esto. Fíjense, vamos a tener menos 80, o 80 mejor dicho, más 32, que esto me queda 112. Entonces vamos a escribir la expresión como nos queda, ¿no? En este caso vamos a tener menos 8x solo al principio, y acá vamos a tener más 112, ¿sí? Y luego tenemos x menos 4. Y ya sí tenemos ahora la expresión completa, ¿sí? De la composición, que la verdad que como paso inicial estaba bastante bien, ¿ok? O sea que el primer paso ya lo logramos satisfactoriamente. ¿Está bien? Bien, y ahora la idea sería, el paso 2 sería encontrar esto, las asíntotas. Recuerden que nosotros estamos hablando tanto de asíntotas verticales, ¿sí? Si vamos al caso, asíntotas verticales, ¿sí? Versus horizontales, ¿sí? Esos son los dos temas, digamos, esos son los dos pilares fundamentales o tipos de asíntotas que nosotros vimos hasta ahora, y eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar por el primer tipo, que son las verticales, ¿sí? Vamos a empezar por acá. Supongamos que nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar las asíntotas verticales, ¿no? De una función como la h, que es la que ustedes ven ahí, que es una función racional, ¿sí? Una función racional es una división de dos funciones, ¿sí? Como ustedes la ven ahí, es una fracción. Entonces nosotros tenemos que ver básicamente, ¿sí? Cómo lograr, ¿sí? Encontrar los tips que nos permitan encontrar esas asíntotas. Entonces lo primero que uno tendría que ver básicamente es cuál es el dominio de esa función, ¿sí? Generalmente las asíntotas verticales aparecen en puntos, ¿sí? Donde nosotros tenemos problemas con el dominio, es decir, hay puntos complicados o que no tienen, digamos, demasiado, digamos, que no tienen imagen conocida. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos, hay una división. Yo no puedo dividir por 0, ¿sí? Entonces, ojo con esto, no se puede, ¿sí? Dividir por 0. En una función racional me tengo que fijar qué es lo que hay abajo en el denominador para que efectivamente me quede 0. Entonces me voy a fijar en el x menos 4, fíjense que es una división, entonces x menos 4 tiene que ser distinto de 0, esto es como un igual, funciona exactamente de la misma manera. Paso el 4 sumando, x me queda distinto de 4. ¿Qué quiere decir esto, no? Que de toda la recta, yo voy a tomar toda la recta excepto el 4, ¿sí? Entonces tomaría, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, voy a tomar simplemente estos dos segmentos que estoy marcando acá en amarillo, ¿sí? Y por lo tanto el dominio de h me va a quedar con x perteneciente de todos los reales excepto el 4. Entonces hay altas chances, muchas chances de que en 4 haya asíntota vertical, ¿sí? Es decir, es probable que acá esto ocurra, pero no tenemos la certeza hasta que no hacemos las cuentas, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? X igual a 4 es candidato a asíntota vertical. O sea que todavía no lo sabemos y tenemos que chequearlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? Vamos a venir acá. Para la asíntota vertical, recuerden que vamos a tomar la fórmula de la función, ¿sí? Y vamos a calcular el límite hacia ese punto conflictivo que nosotros estamos considerando. ¿Está bien? Entonces vamos a venir de este lado, ¿sí? Y vamos a ver, entonces por ejemplo vamos a tener el límite de x tendiendo a 4 de todo esto. Vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo primero que yo les sugiero es hagan sustitución directa. Así como viene, ¿sí? Reemplacen el número, no se preocupen por lo que dé, porque básicamente eso es un problema para después. ¿Bien? Entonces, vamos a tener 4 menos 4, y acá en este caso nos va a quedar menos 32, ¿sí? Más 112. Todo esto sobre algo que tiende a 0, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar como 80, ¿sí? Dividido algo que tiende a 0. Ojo con esto porque, por ejemplo, si el límite es por derecha, ¿sí? Que lo voy a poner acá en rojo el caso, esto va a ser 4 por derecha, 0 por derecha, 0 por derecha, o sea 0 positivo, ¿no?
y en este caso me va a dar un número, ¿sí? Un número finito dividido a lo que tiende a 0, desde ya que va a dar infinito, ¿sí? Y si me estoy acercando por derecha, me va a dar más infinito. ¿Está bien? Así que tengan cuidado con eso porque es un tema de signos. De la misma forma, si me acerco por izquierda con el menos, ¿sí? Tengo 4 por izquierda, 0 por izquierda, y acá también, al ser 0 por izquierda, fíjense qué es lo que pasa. Un número positivo dividido a un número negativo me da negativo de signo, y de vuelta tengo el caso de un número finito con nombre y apellido dividido a algo que está negativo. Entonces me va a quedar con menos infinito. Entonces de un lado y del otro me quedan de esa manera. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Que en este caso sí hay, ¿sí?, asíntota vertical en x igual a 4. ¿Está bien? Entonces, siempre ustedes van a tener en cuenta que hay asíntota vertical en 4, ¿sí?, cuando, por ejemplo, ustedes en este sentido tienen este tipo de casos, ¿no?, que el límite da infinito. Son los casos de las asíntotas verticales. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con las horizontales, ¿no? Vamos a ver. En el caso de las horizontales el cálculo es un poco más mecánico porque no tenemos que pensar en el dominio, sino que sencillamente tenemos que ver, ¿no?, qué es lo que pasa con las asíntotas, qué pasa con los límites, perdón, a nivel de más o menos infinito. Es decir, si nos vamos, ¿sí?, en la recta hacia la izquierda o la derecha en mucho grado. Entonces vamos a hacer la cuenta de cada uno, ¿sí? Entonces venimos acá, vamos a hacer de vuelta el límite, entonces ponemos límite de x tendiendo a infinito de todo esto, ¿no? Y vamos a ver, como habíamos dicho hace un rato, lo que yo siempre sugiero es, como primera instancia, hacer sustitución directa, ¿sí? Así como viene, hagan la cuenta y después se fijan si hay problema o no. En este caso, si ustedes hacen la cuenta, les va a quedar como menos infinito, ¿sí?, 8 por menos infinito, más 112 que sigue siendo infinito, y acá les queda infinito menos 4 que sigue siendo infinito. Que esto es el famoso indeterminado, ¿sí?, o indeterminación, ¿sí? Hay una indeterminación acá y hay que tener cuidado con qué vamos a hacer con esto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de pensar en alguna técnica que nos sirva para este tipo de casos, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es lo que hacemos con las funciones racionales nosotros? ¿Sí? Básicamente con las funciones racionales el truco o la técnica en general es la siguiente. Primero tenemos que mirar la función, ¿no? Y en este caso, ¿sí?, la idea es tratar de mirar, ¿sí?, qué grados tienen los números que están, ¿sí?, arriba o abajo, en el numerador y en el denominador respectivamente. Es decir, por ejemplo, el número en verde, ¿sí?, si ustedes se fijan, el x de mayor tamaño es de potencia 1, con lo cual, ¿sí?, nosotros ahí vamos a tener, ¿sí?, que la potencia más grande va a ser 1, entonces vamos a poner que esto sí o sí tiene grado 1, ¿sí? Y de la misma forma, acá da la casualidad que también lo de abajo tiene grado 1, el denominador tiene grado 1, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer es sacar el, digamos, entre comillas, factor común a ese x que aparece en común en ambas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo arriba saco x como factor común, ¿sí?, me va a quedar un menos 8, porque ya lo saqué de acá, y en el siguiente término, como no tengo x, pero yo entre comillas lo estoy sacando, tengo que imaginarme cómo me quedaría la cuenta si yo tengo un x multiplicando afuera, para que me quede lo mismo en el 112. Es decir, yo saqué el x multiplicando y entonces tengo que ponerlo en sustitución dividiendo para compensar y que la cuenta me quede lo mismo que yo tenía al principio. Acá pasa lo mismo, pongo el x, acá tenía un 1 y acá, como no tenía x, pongo 4 sobre x, ¿sí? Y el paso mágico acá está en que las x con las x se van, ¿sí?, y me queda la ecuación limpia. ¿Está bien? Entonces, voy a tener, por ejemplo, límite de x tendiendo a infinito, ¿sí? Todavía no aclaré si es más o menos infinito, así que ya vamos para ahí, ¿sí?, y vamos a hacer la cuenta. Voy a ir haciendo la sustitución, ¿sí? En este caso, por ejemplo, entonces me queda, fíjense, si hago, por ejemplo, más infinito, que lo voy a poner acá en rojo, ¿sí?, más infinito me queda 112 dividido a algo que tiende a más infinito y 4 dividido a lo que tiende a más infinito. En los dos casos, un número finito dividido a lo que tiende a infinito, sea positivo, sea negativo,
me va a quedar 0, ¿sí? Siempre acuérdense de esto. Y acá me va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Esto también va a dar 0, ¿sí? Porque estoy viendo algo finito dividido algo que es infinitamente grande, ¿está bien? Y en este caso con el menos infinito pasa lo mismo, ¿sí? En este caso con el tema de los signos tampoco importa, con lo cual me va a quedar de esta manera, ¿sí? Y en este caso el número limpio me queda menos 8 más 0, que es menos 8, dividido 1, que termina siendo menos 8. ¿Está bien? Entonces, como conclusión, acá decimos que sí hay, ¿sí?, asíntota horizontal en i igual a menos 8. Y tengan cuidado porque... Y así quedarían finalmente el resto de las ecuaciones. Vamos a ver ahora entonces el último caso, que consta de lo siguiente, ¿no? Nos van a dar una función que tiene parte de una función exponencial y sencillamente lo que hay que hacer acá es calcular la función inversa primero y dar el dominio de la misma, ¿sí? De vuelta, fíjense, todos los temas son muy parecidos, así que vamos a hacer el primero y después vamos a poner los resultados de cada uno. ¿Está bien? Bien, vamos a ver con qué nos encontramos acá o qué podemos hacer en este tipo de casos, ¿no? Supongamos que vamos a ver acá lo primero. Si ustedes se fijan acá, nosotros podríamos tratar de resolver esto por lo menos en dos etapas. Ya el problema de alguna manera nos da una mano porque nos pide encontrar la función inversa primero y después, una vez hecho eso, calcular el dominio. O sea que de alguna manera nos está diciendo cuáles son los pasos a seguir, por suerte, ¿no? Esto en este caso sería el paso 1, ¿sí? Lo primero que tenemos que tratar de lograr. Y después esto, el dominio de f inversa, que en este caso sería el paso 2, ¿sí? Esta parte dentro de todo es un poco más abreviada, pero nada, digamos, por suerte el problema es bastante más mecánico y no necesita tanta estrategia de nuestra parte, ¿ok? ¿Cuáles serán los pasos para poder encontrar la función inversa? Primero, nosotros tenemos que fijarnos que nuestra función, que es esto, que aparece acá, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la función inversa? Tratar de despejar la ecuación de forma contraria a como está expresada ahí, ¿sí? Es decir, toda ecuación de una función básicamente me está dando la fórmula de una variable que es la variable independiente que se llama i. Entonces en este caso voy a cambiar f, ¿sí?, por la letra i, que es la variable independiente, que es la que aparece en el eje vertical, ¿sí? Y f sencillamente es el nombre de la función, no tiene, digamos, más magia que esto, ¿está bien? Se puede llamar con cualquier letra o nombre que ustedes quieran, pero en todos los casos siempre estas variables están apuntando a ese tipo de cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener e a la 2x menos 1, ¿sí?, dividido 3, todo esto más 6, ¿sí? Entonces lo planteamos como ecuación, ¿sí? En este caso planteo, ¿sí?, la ecuación, ¿sí?, o la función como una ecuación, ¿sí?, que de hecho lo es, ¿sí? Pero esto básicamente lo estamos poniendo en limpio y lo estamos simplificando un poquito para que se entienda qué es lo que vamos a hacer, nada más, no tiene otra explicación, ¿sí? Esto sería como el primer paso, ¿sí?, que acá hacemos el cambio de f con i. Y luego, ¿sí?, en este caso, el segundo caso, la segunda etapa sería despejo o despejar, ¿sí?, como ustedes prefieran, la letra x, que es nuestra nueva variable. ¿Está bien? Entonces vamos a ocupar los pasos que sean necesarios para poder encontrar esa variable. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este sentido vamos a tener la variable x está aquí adentro, ¿sí? Tenemos la ecuación que la podemos separar en términos, ¿sí? Tenemos una suma, con lo cual decimos, bueno, lo primero, lo más sencillo sería tratar de sacar esa suma macro, ¿sí?, pasar ese 6 restando del otro lado, o sea que esto nos queda como i menos 6. ¿Está bien? Y vamos a ir por etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 3 que está dividiendo, luego podemos pasarlo multiplicando. Entonces tenemos e a la 2x menos 1, que esto es igual a 3 por i menos 6,
¿sí? Esto pueden dejarlo así o hacer distributiva, como ustedes prefieran. Y ahora viene un paso un poco más complejo, ¿sí? Que es, fíjense que yo tengo la variable x en un exponente, ¿está bien? Entonces, yo al tener la variable x en un exponente, ¿sí? Lo más importante es que para poder bajarlo del exponente, lo que tengo que hacer es aplicar lo contrario a una función exponencial, que es un logaritmo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es aplicar un logaritmo, o pasarlo como logaritmo, dejo el exponente tal cual y escribo, ¿sí?, el logaritmo que me aparece, o sea, que corresponde con la base e, que en este caso es un logaritmo natural, ¿sí? Entonces tengo el logaritmo natural de 3 por i menos 6, ¿está? Y me queda esa expresión así. Entonces voy a tener, ahora el paso siguiente, fíjense que tengo este 1 restando, lo voy a pasar sumando, ¿sí? Entonces tengo logaritmo natural de 3 por i menos 6, ¿sí? Todo esto más 1, y luego paso el 2 dividiendo, y en este caso me queda, fíjense la expresión, ¿sí? Y ahora sí logré mi objetivo, que era despejar la x, ¿no? Ya teníamos el primero. ¿Qué quiere decir despejar la x? Que emprolijo la ecuación de forma tal de que la x me quede sola, ¿sí?, de un solo lado de la ecuación, y el resto de las variables, ¿sí?, del otro lado, pase lo que pase, no importa el tipo de función. ¿Está bien? O sea, no importa el formato, por eso después lo vamos a ir viendo. Ahora, acá lo importante es, en este caso, ¿sí?, tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, el paso 3 sería tratar de cambiar las letras. Es decir, por ejemplo, es un tema de mi nomenclatura, ¿sí? Cuando hablamos de función inversa, tengo que cambiar, ¿sí?, la letra x por la expresión de la función inversa, que en este caso es f inversa de x, ¿está bien? Y en este caso, nuevamente, cambiar, ¿sí?, la letra i por x, porque se invierten los roles de cada uno, ¿está bien? Es simplemente un cambio muy sencillo de nomenclatura, pero que hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, en vez de tener x, ahora pasamos a tener f inversa de x, ¿sí? Luego vamos a tener la ecuación, que es exactamente la misma, pero ahora le ponemos la variable nueva que corresponde, ¿sí?, que en este caso va a ser x. Entonces acá vamos a ponerle x, ¿está bien? Y así queda la expresión, ¿sí? O sea, así queda el primer paso, que es calcular la función inversa. Así que, buenísimo, ¿sí? Y ahora el tema sería tratar de encontrar el dominio de la función. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con el dominio, ¿no? Primero tenemos que asumir nosotros que las funciones en general no tienen problemas de dominio. Es decir, las funciones, por ejemplo, pueden admitir todos los números excepto algunas excepciones. Por ejemplo, no se puede dividir por 0, no se puede hacer raíces pares de números negativos, y tampoco se pueden hacer logaritmos de números negativos, ¿sí? El único caso de los tres que acabo de mencionar recién es el tema de los logaritmos. Es decir, si ustedes tienen una función, por ejemplo, una función f de x, que es el logaritmo de cualquier base, ¿sí?, de otra cosa, o sea, esta expresión básicamente quiere decir, es una expresión anónima, que quiere decir que es la función que ustedes tengan va a ser logaritmo de algo que puede tener la forma que ustedes quieran. Entonces, eso que está de adentro, ¿sí?, el b entre paréntesis x, tiene que ser necesariamente mayor que 0, ¿sí?, porque no puedo tener logaritmos de números negativos. Esto es muy, muy importante. Entonces, al tener en cuenta esto, para las cuentas, yo tengo que fijarme de la expresión nueva que obtuve, qué parte tiene el logaritmo, ¿sí?, qué hay dentro de ese logaritmo, ¿no? Y tratar de plantearlo como una inecuación, ¿está bien? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, ¿sí?, fíjense, en este caso nosotros vamos a tener que lo que está dentro del logaritmo es lo que yo voy a subrayar acá en verde, ¿sí? Fíjense que es justamente lo que está entre corchetes que contienen al logaritmo, ¿está bien? Entonces ese sería para nosotros nuestro b de x, ¿está bien? Entonces vamos a plantearlo desde acá, ¿sí? 3 por x menos 6, que esto nos va a dar mayor estricto que 0,
y vamos a resolverlo, ¿no? Desde ahí. Entonces paso el 3 dividiendo, x menos 6 es mayor que 0 dividido 3. Fíjense que es un número positivo, así que no cambia el signo de la desigualdad. Y 0 dividido 3 es 0, así que buenísimo. Paso el 6 sumando, si lo paso sumando un número negativo tampoco cambia el signo de la desigualdad, ojo con esto. Y listo, ¿sí? Una ecuación dentro de todo bastante sencilla por suerte. ¿A ver? Y ahora cuando hacemos la cuenta, ¿no? Fíjense que lo ponemos entre paréntesis porque el 6 no está incluido y sí tenemos toda, digamos, toda la parte de la recta como corresponde. Entonces en este caso el dominio de f inversa, ¿sí?, nos va a quedar como x perteneciente de 6, ¿sí?, a más infinito. ¿Está bien? Y ahora vamos a poner los resultados de las otras ecuaciones. Y bueno, finalmente, así como ustedes ven acá, estos son los resultados de las ecuaciones. Así que tranqui porque esto lo vamos a dejar también. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, les hayan gustado los casos. Esto ya les digo, va dedicado a todos los que estuvieron rindiendo el parcial, pero también para los que vayan a estudiar este tipo de ejercicios. Espero que les sirva. Gracias por el apoyo al canal. Si les gustó el material, por favor suscríbanse, dejen un like, que eso no cuesta a nadie, a nosotros la verdad que nos sirve mucho. Estamos creciendo mucho también, así que un mensaje de gracias a todos. Y bueno, nos vemos la próxima en un próximo video. Mucha suerte y un fin de semana. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Podés buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.